Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda John Misterio presentándoles 3 historias de terror relacionadas con los seres extraterrestres. Espero que sean de su agrado. Enanitos verdes. Entre la amplia temática conocida como fenómeno humanoide, no es muy frecuente descubrir encuentros en los cuales los testigos reaccionan de una manera violenta. El cine y las novelas de ciencia ficción suelen mostrarnos al extraterrestre malo que quiere apoderarse del planeta, manifestando de esta forma nuestra xenofobia y temores ocultos por lo desconocido que debe de ser destruido. Por lo tanto, no es extrañar que el hombre al encontrarse en una situación extrema, reaccione con cierta agresividad y violencia. Esto mismo fue lo que se produjo en la noche del 21 de agosto del año 1955 en la finca Sutton situada cerca de Kelly, Hawkinsville, Kentucky, Estados Unidos. En su momento todos los medios de difusión hablaron del suceso de los enanitos verdes de Kelly. Las primeras informaciones no son muy precisas, pero hacían referencia a un caso de respuesta agresiva sobre supuestos extraterrestres. Aproximadamente a las 7 de la tarde del 21 de agosto de 1955, el señor Billy Taylor fue a recoger agua del pozo situado en la finca de los Sutton. Al poco rato volvió a la casa diciendo que había visto un plato volador. Mientras tomaba el agua, un extraño objeto plateado con emanaciones luminosas de diversos colores pasó por encima de la casa y se detuvo a la altura de una hondonada, descendiendo a continuación y desapareciendo de vista. El relato de Billy fue tomado con ciertas dudas y nadie se tomó la molestia de acercarse al lugar a verificar el hecho. Media hora más tarde, el perro comenzó a ladrar misteriosamente. Lucky, Sutton y Billy Taylor se dirigieron hacia la puerta trasera con el fin de averiguar qué estaba ocurriendo. El perro, muy asustado, llegó corriendo y se escondió. Esa noche no había luna, pero una extraña luz se acercaba procedente del campo. Los dos hombres distinguieron una criatura de apariencia increíble, aproximadamente medía 1,5 metros, con enorme cabeza redonda y desproporcionada, los brazos le llegaban casi hasta el suelo. Sus manos eran muy grandes con largas uñas a modo de garras. Los ojos de mayor tamaño que los de un ser humano poseían una fosforescencia amarillenta y estaban muy separados. El ser parecía estar hecho de un metal plateado que emitía una leve luminosidad. Levantó las manos en el aire y siguió acercándose lentamente hacia la puerta trasera de la casa donde se encontraban los testigos. Ambos hombres no lo pensaron dos veces. Lucky empuñó un fusil de calibre 20 y Billy una carabina 22. Retrocedieron hacia el interior, esperando alguna reacción por parte del ser. Cuando el pequeño humanoide se encontraba a unos 6 metros de la casa, dispararon simultáneamente. Al recibir las descargas, el humanoide fue impulsado hacia atrás y de inmediato se incorporó desapareciendo rápidamente en la oscuridad por uno de los lados de la casa. Luego de esperar unos minutos, los dos hombres regresaron hacia donde se encontraban las mujeres. Repentinamente, otro ser apareció por una ventana lateral. Taylor y Sutton dispararon contra él sus armas, atravesando las ventanas. Se produjo el mismo efecto observado con anterioridad y la criatura desapareció. Los hombres decidieron entonces ir hacia el exterior para ver si habían herido a los seres. Taylor atravesó el umbral y cuando todavía se encontraban en el porche de salida, vieron una garra que descendía por el borde del tejado, justo por encima de su cabeza hasta tocar sus cabellos. Lucky Sutton avanzó por el patio disparando nuevamente su arma al ser que estaba en el alero y este salió proyectado por encima del tejado de la casa. Su compañero vio entonces otra criatura sobre la rama de un árbol, situado a su derecha, y disparó igualmente. Al recibir el impacto cayó suavemente hacia el suelo, en donde ambos le volvieron a disparar. Después huyó rápidamente hacia la hierba. Casi al mismo tiempo, otro ser giró por la esquina de la casa, situándose delante de Lucky, quien volvió a disparar su arma, y entonces pudo escuchar un sonido como si los perdigones hubieran atravesado un barril metálico. El humanoide cayó hacia atrás, se levantó y desapareció en la oscuridad.
Cuando huían, las criaturas efectuaban movimientos muy rápidos. No fue posible determinar el número de seres que intervinieron en el espectacular suceso, pero lo que sí se puede decir es la presencia de al menos 2 seres. El exterior de la casa estaba prácticamente iluminado y los entes surgían siempre de las partes más oscuras del jardín. Se supone que buscaban la oscuridad no para ocultarse, sino más bien para evitar la luz del patio que podría afectar sus enormes ojos desprovistos de iris y párpados, según algunas conclusiones. En el momento en que desaparecieron de aquel lugar, las mujeres comenzaron a gritar desde el interior de la casa, llamando a los hombres para que regresaran. Con gran pánico, todos los presentes se reunieron para tomar alguna decisión. Decidieron acudir por ayuda al pueblo de Kelly, distante a unos 11 kilómetros. Sobre la medianoche, invadidos de miedo por un nuevo encuentro, todos los presentes subieron a sus autos para dirigirse a gran velocidad hacia el pueblo. El cuerpo de los extraños seres del espacio eran uniformemente fosforescente en la oscuridad, pero a la luz tenían un aspecto metálico mate. La luminosidad de sus cuerpos aumentaba cuando los testigos disparaban contra ellos. Carecían de pelo, olor y caracteres sexuales evidentes. Sus bocas parecían ser una simple línea horizontal que atravesaba su rostro, y en ningún momento la movieron. No mostraron ningún signo de hostilidad, ni trataron de ingresar a la casa. Se conformaban con mirar a través de las puertas y ventanas. Queda en evidencia que a pesar de la agresión mostrada por los testigos, las pasivas criaturas demostraron un comportamiento poco habitual en los clásicos encuentros con humanoides sucedidos en diversos lugares. Parecían más bien estar motivadas por una gran curiosidad más que por deseos agresivos hacia los humanos. Algo cayó del cielo. En la tranquila noche del 26 de septiembre de 1950 en Filadelfia, Estados Unidos, aconteció uno de los casos más extraños en lo que a apariciones se refiere. Uno de los patrulleros nocturnos que efectuaba su rutinaria ronda por la metrópolis de la costa atlántica cruzaba la avenida principal para tomar una de las calles laterales del vecindario. Los agentes que dirigían la patrulla eran Kennan y Collins, quienes miraban tranquilamente a su alrededor cuando, de repente, vieron caer ante ellos casi a media cuadra de distancia un extraño objeto tenuemente iluminado que venía del cielo estrellado. Kennan y su acompañante detuvieron la patrulla y, bajando con sus linternas, se dispusieron a investigar la naturaleza del fenómeno. Al llegar al lugar donde se encontraba el objeto, en un pequeño terreno baldío, se toparon con una gran mancha rojiza y fosforescente que se extendía por el suelo. Ambos enfocaron sus linternas sobre aquella forma, que brilló con una intensa coloración púrpura, y en ese momento pudieron contemplar, llenos de asombro, que se trataba de una masa gelatinosa dotada de movimiento. Palpitaba como un corazón, se estremecía como un ser viviente y poseía una forma casi circular. Collins le calculó un diámetro de 2 metros y un espesor de 30 centímetros. En tanto, los policías desenfundaron sus armas y apuntaron a la criatura por las dudas de que su intención fuera agresiva. Una extraña sensación de miedo invadió a los policías al encontrarse ante una situación para la cual no estaban entrenados ni preparados psicológicamente, razón por la cual decidieron pedir ayuda por radio a la comisaría más cercana. Instantes después se hizo presente un segundo patrullero con el sargento Koch y su ayudante, el agente Cooper. Luego de la sorpresa y de una ligera inspección, el sargento ordenó levantar a la criatura por sus bordes, pero tan pronto las manos de uno de los policías hizo contacto con la extraña masa, ésta comenzó a desintegrarse. Los 4 hombres comprobaron, mientras tanto, que la masa viviente parecía hecha de una gelatina inolora y pegajosa, y su resplandor color púrpura aumentaba a ritmo de las convulsiones que daba a entender una misteriosa y dramática agonía. Los fragmentos que quedaron adheridos a la mano de Cooper comenzaron a desaparecer al cabo de 15 minutos, y a la media hora ya no quedaba el menor rastro de aquel habitante del cosmos. ¡Vampiros del espacio! ¿Nos visitan vampiros de otros planetas? La pregunta parece tomada de un libro de ciencia ficción, pero 2 casos de secuestro con finales similares
nos da como válida la anterior pregunta. Ocurridos a miles de kilómetros de distancia en el continente americano, dos extraños incidentes llamaron mucho la atención no solo de los investigadores de ovnis, sino también de las autoridades por la seriedad del asunto. La primera de estas noticias apareció en el Weekly World News del 14 de marzo de 1989. Dicha publicación mencionaba que dos aterrorizados marineros fueron capturados por un grupo de sedientos extraterrestres que extrajeron de sus cuerpos grandes cantidades de sangre. Los trabajadores Sergio Razzuri y Fernando del Pozo dijeron que vampiros extraterrestres de grandes ojos saltones tomaron muestras de su piel, pelo y uñas, bebieron de su sangre y luego los dejaron libres. Según cuenta Razzuri, de 41 años de edad, en el momento del secuestro. No sabemos si ellos hicieron alguna especie de investigación científica con las muestras que nos tomaron, pero estaban deseosos de beber nuestra sangre, y una vez que lo hicieron parecían regocijados por ello. Luego de esto nos sentimos débiles y mareados. Este extraño caso tuvo lugar en una remota región del altiplano peruano, mientras los testigos conducían un Jeep Survey. El señor del Pozo, de 48 años, comentaba al respecto. Cuando llegamos a la cima, vimos una especie de nave espacial, sostenida sobre tubos metálicos. Todo parecía una película de ciencia ficción. Nuestro Jeep se detuvo y fuimos rodeados por 7 u 8 pequeños seres de apariencia monstruosa. Medían aproximadamente 1,20 m de estatura, con grandes ojos saltones y piel plateada. Nos sacaron del jeep y nos condujeron al interior de la nave, ante quien parecía ser el líder. Luego drenaron más de 1/4 de litro de sangre de cada uno de nosotros. Parecían ansiosos por beberla. Tenían 2 enormes picos en los cuales depositaron nuestra sangre y empezaron a pasárselos para beberla en forma de festín. Luego de beberles la sangre, las extrañas criaturas parecieron sentirse contentas y satisfechas. Tras este acto macabro se les tomó muestras de uñas y cabellos. Al ser liberados, ambos testigos se dirigieron a una villa cercana a Huncallpa para reportar el incidente a las autoridades. Ahí fueron atendidos por el doctor Miguel Vela Sánchez, quien confirmó que los testigos no habían bebido alcohol ni habían ingerido ninguna droga alucinógena. 2 años después, el 24 de septiembre de 1991, el mismo periódico nos informa que la señora Sandy Anceno, junto con su esposo Phil y su hija Dee, de 9 años, partieron desde Minnesota, Estados Unidos, hacia Monterrey, México, con el fin de acampar un fin de semana en contacto con la naturaleza. Una vez llegadas a las remotas montañas, madre e hija decidieron ir a caminar a lo largo de un sinuoso camino en un paraje. En el transcurso de la caminata se toparon con unas monstruosas criaturas que las testigos describieron con 4 largos brazos caídos como tentáculos de pulpo con ventosas, con las cuales rodearon sus cuerpos y comenzaron a succionar sangre a través de la piel de ambas mujeres. La señora Anceno relataba lo sucedido de la siguiente manera. Esa mañana Dee y yo salimos a caminar mientras mi esposo Phil preparaba el desayuno. Nos aconsejó tener cuidado con los osos. Yo estaba segura de que no ocurriría nada anormal. Nunca imaginé que aquello estuviera a punto de ocurrirnos a mi hija y a mí. Luego de haber caminado un rato sentimos un chasquido y vimos que aquel provenía de una nave plateada. Paralizadas por el terror, vimos que de la nave salían unos seres de ojos saltones, sostenidos por muñones. Medían como 1,20 m de estatura. Tenían la cabeza pequeña y unos horribles brazos caídos que parecían flotar. Estábamos completamente inmóviles. Nos indicaron que entráramos a la nave. Presas del pánico, entramos, y fue ahí donde nos explicaron que necesitaban nuestra sangre para sobrevivir y que prometían no matarnos. Se acercaron entonces a nosotras, rodearon nuestros cuerpos con sus asquerosos tentáculos y empezaron a succionar nuestra sangre. Al finalizar la terrible experiencia, nos sentimos muy débiles, pero con vida. En cambio, ellos parecían estar reanimados. Cuando madre e hija lograron llegar al campamento, todavía tambaleantes,
Phil las condujo a un hospital a 180 kilómetros del lugar. Una vez ahí, los doctores estudiaron detenidamente cada una de las heridas dejadas por los atacantes en los cuerpos de las víctimas, a fin de determinar la gravedad de las mismas. El doctor Dorian de Castro confirmó con asombro: estas pacientes definitivamente fueron asaltadas por algún tipo de parásito gigante, que drenó su sangre en grandes cantidades de sus cuerpos y las dejó al borde de la muerte. Pero en este punto yo no puedo decir qué clase de seres encontraron ellas en las montañas. Fue algo nunca antes visto y tal vez no vuelva a repetirse.